Muy buenas tardes para todos, profes. Les quiero contar que por solicitud de la profesora Lina, se quiere hacer esta presentación. Creo que la modalidad de poderlo hacer con video para que todos lo podamos observar en el momento que nos quede tiempo me parece estupendo. Para este video quise invitar a los estudiantes de nuestro semillero de investigación en morfofisiología, Morfi, eh, a lo cual me parece importante que ellos pudieran también escuchar un poco sobre la terminología anatómica actualizada a nivel internacional. A pesar de que muchos de ellos han escuchado ya esta conversación en las diferentes clases, pero he querido condensarlas también para que de alguna manera sea útil y mucho más para los propósitos del libro que estamos escribiendo. Eh, Quiero como presentar algunas ideas importantes sobre lo que se viene trabajando a nivel internacional en cuanto a términos. En alguna reunión les había comentado que es tan exigente hoy la terminología anatómica que si queremos presentar un trabajo a nivel nacional o internacional en un congreso de morfología, nosotros desde la Asociación Colombiana de Morfología los hacemos anualmente, es tan exigente que si no tenemos los términos actualizados nos devuelven el trabajo inmediato sin revisar. Y eso es a nivel internacional. De hecho, existe un comité internacional de terminología anatómica que se reúnen anualmente para discutir los diferentes términos. Esto con el fin de hablar un solo lenguaje anatómico. Entonces, eso ha generado algunos inconvenientes en los estudiantes, en el sentido de que, por ejemplo, un estudiante de mis clases, se tiene que aprender el término actual porque está en anatomía, pero también tendría que aprenderse el término anterior porque hay profesores que no se han cambiado a la terminología actual o no conocen de la terminología actual. O los libros de los que están leyendo todavía tienen términos antiguos. O, por ejemplo, los profesionales de la salud de semestres superiores todavía no se han cambiado o no se quieren cambiar en tal caso. Entonces, genera ciertas dificultades principalmente para los estudiantes que están empezando este camino. Cuando nos reunimos con los estudiantes de posgrado, por ejemplo, los estudiantes de la especialización de intervención en ortopedia, es más difícil porque son estudiantes que aprendieron con la terminología antigua. Ahora venimos a actualizarnos y les es difícil desaprender esos términos para poder tener los nuevos. Entonces, lo que quiero con esta pequeña presentación es contarles un poco algunos términos que han cambiado y darles el material por si ustedes quieren seguir profundizando. Igualmente, pues, a los estudiantes del semillero poderles presentar o poderles hacer esta presentación de esta manera, que creo que puede ser útil también para ellos. Empecemos principalmente desde el punto de vista del sistema óseo, donde hay grandes cambios. Partamos de algo simple y es cuántos huesos tenemos. Realmente creemos que son 206. Alguna clase me puse a pensar los 206 y al explicarlos me di cuenta que creo que estaban mal contados. Invité a los estudiantes del semillero en ese tiempo, eso fue más o menos en el 2014, y les dije, ¿qué tal si recontamos los huesos? Y efectivamente nos sentamos, nos acompañó en esta propuesta Nicolás Giraldo, un estudiante de medicina en ese tiempo, ya es graduado, y Verónica, una estudiante de antropología, la cual también ya se graduó. Y nos sentamos a hacer una revisión, lo presentamos en encuentros, les gustó, y logramos recontar los huesos y encontramos que no eran 206, sino 219, por ejemplo. Y en esos 219 encontramos que, por ejemplo, a nivel del hueso coxal, no era un solo hueso, sino que estaba fusionados como tal, el ilion, el isquio y el pubis. Igualmente a nivel sacro no encontramos que era un solo hueso en ese conteo 206, sino 5 huesos. Y en el coxis no era un solo hueso, sino que teníamos de 3 a 5 huesos y nos quedamos con un promedio de 4. Y también el esternón era un hueso, plano por supuesto, donde encontramos 3 componentes óseos, que era entonces el manubrio, el cuerpo y el proceso, no apófisis, estiloides. Y a partir de allí entonces escribimos el artículo y encontramos en ese artículo, que ya les enlazo donde lo pueden leer si así les parece, encontramos entonces el conteo de los 206 con los nombres de los huesos antiguos. Y hicimos un paralelo donde propusimos por qué eran 219 huesos, pero también adicional a eso en ese artículo se hizo el análisis de los nombres actuales tomados desde principalmente el latín
a los nombres actuales de los huesos. Por ejemplo, en el oído tenemos martillo, yunque y estribo, frente a los nombres que serían mayo, incus y estribo como tal. Tenemos en el conteo de 206 huesos al esternón como un hueso, realmente tenemos manubrio, cuerpo y sifoides. Tenemos aquí contado el sacro y el coxis, como les decía, como un solo hueso, pero realmente los contamos como 33 vértebras, separando al sacro en 5 y al coxis realmente en 4 como tal. Y desde el punto de vista del sistema pendicular, en el miembro superior vamos a encontrar, por ejemplo, actualidad de nombres. Entonces aquí hablamos de cúbito, ya el nombre actualizado, incluso en los últimos libros hablamos de ulna. Aquí teníamos los huesos del carpo, entonces también al semilunar ya se habla de lunado, al piramidal de triquetal, al grande lo hablamos de capitado y al ganchoso le hablamos de amatal. Y con ello cambia todo, entonces ya no hablo de arteria cubital, nervio cubital, sino que voy a empezar a hablar de nervio, por ejemplo, ulnar. Frente a la cintura pélvica, entonces se contaba al coxal en ese sentido, dos huesos, uno de cada lado, para los 206, pero aquí encontramos al ilion, al isquion y al pubis, contados independientes. Frente a la actualidad terminológica, entonces ya no hablamos más de rótula, ni tampoco de tendón, ligamento rotuliano, sino que todo lo hablamos desde patela. Igualmente, entonces ya no hablamos más de peroné, sino que hablamos más de fíbula, y con ello cambia todo. Entonces ya no hablamos de músculos peroné largo, ¿cierto? Peroneo corto, peroneo anterior, sino que vamos a hablar de músculos fibulares como tal. Nervios, ya no nervio peroneo, sino nervios fibulares. Y en cuestiones de los huesos, pues realmente sí tenemos en cuenta, por ejemplo, al talo más que al astrágalo, o sea que, por ejemplo, el ligamento astrágalo-peroneo, ya vamos a hablar de talofibular. Igualmente términos como, por ejemplo, interno y externo. Interno y externo son términos usados más para la terminología profunda o superficial. El interno y el externo se usa más para la parte medial y lateral. Entonces, por ejemplo, ya hablamos de ligamento medial, ligamento lateral, por ejemplo, en el caso del componente del libro que me toca a mí, que es la parte del tobillo, entonces yo tengo que hablar de los ligamentos medial y lateral. Ya no hablo en el pie del borde externo y borde interno, sino que voy a hablar de borde lateral para el externo y borde medial para el interno. Esa es la terminología y son los términos que incluso, como les decía, se están actualizando. Usted me dirá, bueno, Oscar, ¿y de dónde se está sacando todo eso? Pues les quiero presentar el texto principal, el cual ahorita al final les demuestro dónde lo pueden tener acceso. Y es este libro que, a pesar de que es un poquito viejito, del 96 ya, no ha habido una nueva versión del texto, pero sí varios artículos que pulen y que complementan el texto. Este libro es una cosa súper sencilla donde aparecen una lista de nombres, pero de todos los nombres, desde los huesos, los ligamentos y los músculos, y por lo tanto vasos y nervios, donde los listan y ponen el nombre en inglés, en latín, y luego el nombre en inglés, que es de donde nosotros lo vendríamos a tomar. Les recomiendo que lo puedan mirar, ya les digo dónde pueden acceder fácilmente a él y creo que les sirve. Entonces, desde aquí, desde donde los diferentes artículos científicos, los diferentes libros actualizados, lo cual nos va a servir mucho, se está tomando entonces todos los términos que son. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar de los detalles óseos en principio. Ya no hablamos más de agujero, mucho menos roto obviamente, ¿cierto? En el caso de los estudiantes, principalmente en los de primero, sino que hablamos en vez de agujero de foramen, ¿cierto? Desde ahí hablamos ya de foramen más que de agujero. Ya no hablamos más de escotaduras, sino que hablamos más de incisuras. Y de manera muy importante, créanme que a mí me costó bastante dificultad cambiarme porque yo aprendí anatomía hace unos 20 años, en la primer acercamiento a eso, y desaprenderme todos esos términos fue difícil. Apófisis ya no más, sino que vamos a hablar de proceso. A mí me creó una dificultad enorme, por ejemplo, cambiarme de cúbito y peronea, fíbula y a ulna, al punto que a veces confundo la fíbula con la ulna, porque ahora me tocó fue reaprenderlo y más de memoria que el mismo aprendizaje como tal condicionado. Entonces fue difícil, todavía me sigue siendo difícil porque logro esas confusiones, pero trato pues de implementar. Hay una serie de artículos, principalmente de la International Journal of Morphology, que es anteriormente la revista chilena de anatomía,
que están discutiendo estos términos. Por ejemplo, el profesor Jorge Eduardo Duque de Manizales, el profe, muy importante, ha hecho bastantes aportes a la terminología anatómica internacional. Dentro de esas, por ejemplo, este artículo, hablar de apófisis o de proceso. Y el hombre discute desde el latín precisamente que el término adecuado sería proceso, al punto que, por ejemplo, libros como el de Moore, que el de Kay Moore es el libro pues internacional más actual y con orientación clínica, ya habla más de proceso que de apófisis. ¿Por qué hablar más de patela y no de rótula, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que hablar, por ejemplo, esto es muy actual, este artículo recién salió en el 2019, de por qué no hablar de atlas? Porque en anatomía ya les voy a contar los epónimos, es decir, todos los nombres que tengan apellidos de alguien o nombres de alguien están obsoletos en anatomía porque no dicen nada. Por ejemplo, si alguien va a empezar la anatomía y habla de falopio, ¿qué relación anatómica tiene falopio? Pero si de pronto le dice uterina, va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, al punto de que ya no se habla más de Atlas, solo históricamente Atlas, la persona que tuvo que cargar, o el ser que tuvo que cargar el mundo, hablamos más de vértebra cervical número uno. Y con ello tendría que cambiar un montón de cosas que todavía no han cambiado, ¿cierto? Por ejemplo, la articulación atlanto-occipital o la membrana, por ejemplo, pero todavía se sigue hablando de atlanto-occipital o atlantoxoidea, por ejemplo. Entonces, todavía falta por incursionar en eso. Ya no hablamos más de tabiques, sino de septo, por ejemplo, en el caso del septo nasal más que del tabique nasal, también son términos que se han ido incorporando. Frente a los lobos o lóbulos cerebrales, hoy se está buscando hablar más desde el punto de vista neuroanatómico de lobos, aunque todavía sigue siendo aceptado un poco el término de lóbulo, ¿sí? También podría ser importante tenerlo en cuenta. Sí, de todas formas, algunos artículos nuestros están coleccionados, ya les muestro también dónde. Igual aquí les dejo la grabación donde pueden ver el artículo como tal o con mucho gusto se los puedo compartir. Anteriormente hablábamos de omoplato, ¿cierto? Ya no hablamos más de omoplato, ese sí es más un término actualizado, un poco más antiguo. Hablamos más de escápula, pero con ello se queda, por ejemplo, el músculo homoioideo, que realmente debería llamarse, si nos cambiamos de omoplato a escápula, entonces tendríamos que hablar más de la parte escapuloidea, y aquí está el artículo que lo refiere como tal. Y les quiero contar que hay una gran discusión hoy en día en anatomía frente a la terminología y más hacia los epónimos, que como les decía, pues son esos términos en el cuerpo que se refieren a nombres de personas. Ahorita les mencionaba a Falopio, les mencionaba, por ejemplo, a el Atlas, pero también está Aquiles, por ejemplo, en el tendón de Aquiles. En este momento estoy padeciendo una tendinitis y la verdad tendría que denominarse mi diagnóstico tendinitis calcánea, porque es el tendón calcáneo. Y en todas partes, donde estoy yendo a mis fisioterapias, el médico me formula, la radiografía sale, en todas partes habla de tendinitis aquiliana. Entonces, todavía a pesar de que le estamos metiendo mucha fuerza, no hay la terminología adecuada. Hace poco me reuní con estudiantes de posgrados de odontología y estuvimos todo el semestre anterior en clases de anatomía y hablamos precisamente de esto y más para cráneo, para cabeza. Después, en estos días que nos encontramos ya de manera presencial, charlamos un rato y les preguntaba yo sobre los términos y qué tan utilizados eran todos los términos y me decían, no, Oscar, la verdad, los doctores que nos están dando clase ahorita en segundo y tercer semestre no utilizan los términos actuales, siguen utilizando los antiguos. Entonces uno se cuestiona mucho sobre eso. Igual sucede con los chicos, incluso aquí los chicos que están de fisioterapia me pueden decir que tanto los términos actualizados se están manejando o se siguen trabajando con algunos antiguos o hay un nivel de intermedio, porque realmente ha sido difícil eso. Pero en anatomía, pues el propósito es ir implementando todo esto y más desde el punto de vista de los epónimos. Por ejemplo, quiero mostrarles esta tabla de esos artículos. Miren todos los epónimos que hay, por ejemplo, a nivel encefálico, cisura de Rolando, cisura de Silvio, por ejemplo, y cómo realmente sería el término alternativo
que se propone a nivel anatómico de cada una de las diferentes estructuras que tenemos, ¿cierto? Igualmente, por ejemplo, aquí hay otros frente al tendón de Aquiles, trompa de Eustaquio, de Falopio, entre otras. Miren toda la cantidad de términos que tenemos en nuestro cuerpo con los que lo descubrieron o en algún momento los estudiaron. Aquí hay más artículos de eso, ¿cierto? Errores históricos que originan injusticias y más que injusticias, pues nos traban un poco frente al nombre adecuado que tendría que darse en la terminología. Aquí, por ejemplo, vemos más artículos, hay bastantes que discuten la terminología anatómica, cómo debería llamarse realmente, cómo deberían dársele los nombres a las estructuras. Y quiero contarles que no solamente es en el campo anatómico, sino morfológico, lo cual va a incluir la parte histológica y la parte embriológica. Si así hablamos de lo anatómico, imagínense la cantidad de células que existen con nombres de personas. No más por mencionarles alguna. Células de Schwann, por ejemplo, que sería Schwann según los alemanes, ¿cierto? Por mencionar algunas. O algunos corpúsculos, por ejemplo, que son nombres, mencionemos los corpúsculos, por ejemplo, Pachin o de Meissner, por ejemplo, ¿cómo deberían ser los nombres actuales? ¿Qué me dice a mí eso histológicamente o morfológicamente? Igualmente desde el componente embriológico. Entonces miren que hay una buena cantidad de discusiones frente a eso. También algunos agregados, por ejemplo, tenemos discusiones sobre la clavícula no solo como un huesito largo, sino también con una parte plana, pero si a eso vamos, la costilla también. Y a partir de ahí se crece otra discusión sobre la reclasificación de los huesos, que serían trabajos importantes que se le puede proponer a los estudiantes del semillero, por ejemplo, de hacer una discusión sobre las costillas en su clasificación ósea, no solamente como huesos largos. Nosotros, aquí desde el semillero, hemos trabajado en algunos congresos, no artículos precisamente, porque los estudiantes se fueron graduando y se nos queda allí, habría que retomarlo, pero nosotros hicimos algunas propuestas, nos quedó este póster, en uno de los congresos de morfología lo presentamos, donde no hablamos de foramen yugular, ni siquiera agujero, ¿cierto? A nivel craneal, sino de fisura. No hablábamos de foramen lacerum, sino de fisura también. De foramen ciego. Un foramen ciego es ¿qué? ¿Ciego? ¿Qué significa esa palabra ciego? Entonces proponíamos fisura frontoetmoidal. Foramen oval del corazón. Ya nos metíamos a nivel del visceral, pero si esto se utiliza más para óseo, ¿por qué no hablar de un hiato oval del corazón? Músculos de la pata de ganso. ¿Qué nos dice la pata de ganso? Y todavía en los textos actuales nos siguen diciendo la pata de ganso en un humano. Entonces nosotros proponíamos términos como la triada tendinea común. O, por ejemplo, la fascia toracolumbar. Y entonces en la fascia toracolumbar, si la fascia toracolumbar, pues sí tiene una parte de fascia porque recubre, pero también tiene algo que origina. Entonces a partir de ahí tenemos la aponeurosis toracolumbar porque es un tendón que nos está dando músculos. Igualmente que, por ejemplo, no podríamos hablar de el tendón del diafragma, porque el tendón es una estructura acordonada desde los fundamentos descritos en anatomía, sino que tendría que ser una aponeurosis del diafragma. Tenemos un bosquejo de esto, tenemos referente pues ya en el Congreso, y la idea es poder sacar el artículo próximamente, el cual nos pueda como servir bastante frente a esto. Muy bien. Finalmente, la propuesta sería, bueno, ¿y de dónde podemos obtener toda esta información? ¿De qué parte lo podemos extraer? Entonces yo quiero presentarles eh, el blog Fisiolofar, el cual edito, el cual muchos estudiantes del semillero aportan y en algunas ocasiones me han ayudado a editarlo. Aquí hay algunos videos que hemos ido subiendo de diferentes temáticas y principalmente los quiero invitar a estas secciones del blog. En estas secciones del blog principalmente yo los voy a invitar, por ejemplo, a esta partecita que es la sección 3 del blog. En la sección 3 del blog, usted se viene aquí a la parte de libros, donde dice biblioteca, y en la biblioteca va a encontrar diferentes libros que hemos ido coleccionando, y más en estos tiempos de pandemia, donde, por ejemplo, tenemos el libro de Moore, La anatomía de Pro, y tenemos el texto de terminología anatómica que les mencionaba, en el cual se pueden ustedes ilustrar muy bien de cuáles son los términos. Esta es la octava edición de Moore, la cual creo que le puede encaminar hacia cuáles son los términos actuales. Esta es 2018-2019 y creo que le va a servir bastante.
Igualmente, entonces, también vamos a tener, aquí ya no me deja así, la sección 6 del blog, y en la sección 6 del blog tenemos algunos artículos coleccionados, incluyendo algunos nuestros por si les interesa, Congresos Colombianos de Morfología, las memorias, y principalmente tengo aquí artículos de anatomía, pero lo interesante de los artículos de anatomía es que aquí en la etiqueta de terminología, entonces tengo algunos que he ido coleccionando poco a poco, algunos de los que les mostré, los cuales ustedes pueden ir mirando, pueden ir descargando, o incluso allí están entonces otros, o con mucho gusto, pues me pueden escribir a mi correo, que está allí en los datos de cuando nos manda la profe Lina los correos, o aquí en el blog justamente también aparece el correo electrónico, el cual creo que les puede ser útil, o yo si les puedo acompañar con mucho gusto, o igual seguimos consultando o podemos hacer un trabajo interesante que podamos proponer desde la terminología anatómica, adicional a lo que estamos escribiendo más adelante. Así que quedo atento a sus preguntas, espero sea útil esta pequeña charla sobre terminología anatómica, y pues si tienen dudas, bienvenidas todas, o si quieren que nos podamos reunir a profundizar un poco más esto, hablamos con la profe Lina y nos conectamos. No sé si algún integrante del semillero en este momento tiene alguna pregunta para que nos quede allí, sería interesante, y si no, entonces doy por terminado el encuentro. Muy bien. Entonces, a Morphy también le agradezco mucho su presencia y que haya estado en este rativo, y que también ojalá sea útil para todos. Un abrazo, profes, y gracias.